Nina Hawkins, de 13 años, fue transferida a una nueva escuela para estar más cerca de casa. Una decisión que, aunque simple, marcaría el inicio de algo que nadie podría haber previsto. Era domingo por la mañana, y como siempre, Nina se levantó sin apuro. No para abrir las cortinas, ni para aspirar el aire fresco del día. Lo primero que hizo fue encender su celular. Sin mensajes. Solo notificaciones de sus redes sociales. Peleas en foros, comentarios dejados en sus redes sociales, reacciones vacías que poco le importaban. Nina no era de esas chicas que sonríen en grupo o comparten bailes en los pasillos. Tímida, asocial y de mirada huidiza, prefería encerrarse en su mundo. Anime, rock, videojuegos, K-pop y, sobre todo, creepypastas. Si no los leía, los escuchaba en forma de podcast antes de dormir. Aún así, se sentía feliz. Su familia la aceptaba. Nunca fue una niña problemática, pero había algo más dentro de lo que amaba la joven de cabello negro con mechones fucsias. Un gusto particular, demasiado particular, por los asesinos seriales y lo paranormal. Su historial de búsquedas era una lista interminable de entrevistas, foros de crimen real, teorías, fotos filtradas, fanarts grotescos. Eso le costó ser vista como la rara, la enferma. Y aunque intentaba no mostrar que le afectaba, la rabia siempre estaba ahí, agazapada. En su mente, se calmaba imaginando cómo arrancaría la vida de quienes la molestaban con sus propias manos, o con lo que tuviera a su alcance. Algo así como en aquel videojuego retro y prohibido con aquellas ejecuciones grotescas con el que últimamente estaba obsesionada. Aunque si hablamos de obsesiones, su favorita era Jeff the Killer. Nina sabía que su historia era mala. Sabía que la mayoría lo consideraba un creepypasta básico, escrito sin pulso ni lógica. No le importaba. Ella disfrutaba cada versión, cada rediseño, cada teoría de fans. En Jeff encontraba una mezcla de admiración, excitación y morbo que ningún otro personaje le provocaba. A pesar de todo, no era una mala niña. Dormía con una lámpara de gato encendida, usaba auriculares rosas para escuchar música, mostraba afecto a su familia y coleccionaba stickers. En su teléfono, el algoritmo conocía todos sus secretos. Compilaciones de escenas de anime, edits de asesinos ficticios, creepypastas narrados, y música que la hacía sentir bien consigo misma. Decía que no le gustaba la gente, pero lo cierto es que la gente no sabía qué hacer con ella. Sus profesores la llamaban reservada. Sus compañeros, rara. En los recreos solía dibujar en las esquinas del cuaderno, siempre la misma figura. Un chico pálido con sonrisa cortada. Su madre decía que solo era una etapa. Su padre no entendía algunas palabras que salían de su boca, pero la amaban, aunque por otro lado, Chris sí la entendía perfectamente. Chris, su hermano de 9 años, era el único que la escuchaba hablar sin miedo, el único que no la hacía sentir defectuosa. Él era su pequeño príncipe, su motivo para sonreír. A veces dormía junto a ella, y Nina le acariciaba el cabello hasta que se dormía. A veces lo miraba por demasiado tiempo, como si quisiera retener cada detalle antes de que alguien lo arrancara de su mundo. El primer día de escuela llegó con el ruido de los autobuses y las miradas que cortan más que el frío. La nueva era, como siempre, el blanco más fácil. Las mechas fucsias, las botas desgastadas, los parches de anime en la mochila. Chris caminaba a su lado, pequeño, nervioso. El día transcurrió normal, clases, trabajos y un almuerzo junto a su hermanito. El tiempo que parecía eterno en aquellos salones, se fue como arena entre los dedos cuando menos se dieron cuenta. La chica esperó en la entrada a su hermanito y se alejó con él a casa. Para su suerte, las calles por donde caminaron estaban solas, como si la gente hubiera desaparecido. Cuando menos lo esperaron, un grupo de jóvenes asaltantes los había rodeado. Ella vio como un sujeto de cabello rapado perteneciente a dicha banda tomó a Chris y lo tiró al suelo para quitarle su mochila. Nina no pensó, atacó. Sus uñas arañaron un rostro, rasgaron piel, y un ojo se tiñó de rojo. El grito fue tan humano que la paralizó. La sangre, caliente, le empapó los dedos. No era como en la ficción, evidentemente ella quedó pasmada. La líder del grupo la sujetó por el cabello y la estampó contra el pavimento. Las patadas llovieron. Nina sintió los huesos vibrar, los dientes tambalearse, la piel romperse. Entre los golpes, la voz de Chris llorando. Luego, el frío. Una hoja de navaja contra su brazo, rápidamente le quitaron solo a ella su dinero y las pertenencias quedaron regadas. Cuando se fueron, Nina miró desde el suelo a su hermano, el cual estaba llorando. Mi príncipe. Susurró antes de desvanecerse. A esa edad, algunos niños aprenden a odiar. Otros aprenden a dejar de sentir. Nina aprendió ambas cosas a la vez.
Esa noche, Nina tenía sueños agitados, veía la escena repetirse, pero con un pequeño cambio. En su mente, era ella quien estaba de pie. Y ellos, los que sangraban en el suelo. No lo sabía todavía, pero ese pensamiento, esa diminuta chispa, fue su primer fósforo. El primero de muchos que pronto prendería fuego a todo lo que quedaba de su mundo. La luz del hospital era fría, blanca, demasiado brillante. A Nina, cada vez que abría los ojos, le ardían. Una punzada detrás del párpado, justo donde había arañado al chico, le recordaba que todavía estaba viva. Nina. La voz temblorosa de Chris fue lo primero que la obligó a volver del sueño pesado donde no existía el dolor. Giró la cabeza. Su hermanito estaba sentado en la silla del hospital, con las piernas colgando, la sudadera manchada de polvo y ojos rojos de tanto llorar. Ese detalle hizo que algo se hinchara dentro de ella. Una mezcla de ternura y rabia que no sabía diferenciar. A su lado estaban sus padres preocupados, pero aliviados de verla despertar. Esa noche toda la familia regresó a casa, cenaron, espagueti y helado como postre especial y una especie de consuelo para la pobre niña. Las horas pasaron así como la diversión, ella ya iba a dormir, estaba en pijama, se levantó para ir al baño. Apagó la luz. Se quedó viendo su silueta en el espejo iluminada por el pasillo. Parecía pequeña, golpeada, débil. Pero al inclinarse un poco, cuando la sombra cubrió solo la mitad de su rostro, vio otra versión de ella reflejada. Una que no temblaba, una que no lloraba, una que no se dejaba caer al suelo mientras le pateaban las costillas. Una que podría caminar hacia esos chicos y devolverles cada golpe, uno por uno, hasta que ellos entendieran que Chris no se tocaba. Nina ladeó la cabeza. La otra Nina del espejo también. Sonrió. La del espejo respondió con una sonrisa un poco más amplia. Las semanas siguientes al ataque parecían, desde fuera, normales. Nina volvía a la escuela. Caminaba junto a Chris. Hacía tarea en la mesa del comedor mientras su mamá cocinaba. Pero por dentro, su rutina se había llenado de cosas nuevas. Cosas suaves, brillantes, peligrosas. El cuchillo de cocina, por ejemplo. Siempre encontraba forma de tenerlo cerca. Lo sacaba para ayudar a cortar verduras, aunque hacía movimientos demasiado lentos, demasiado pensados, y cada tanto dejaba que la luz del sol se reflejara en el filo. Lo miraba con la misma expresión dulce con la que miraba a Chris cuando dormía. Su cúter también había cambiado de significado. Ya no era una herramienta de manualidades. Ahora lo abría y cerraba compulsivamente, escuchando el clic-clic del mecanismo como si fuera un pequeño gato ronroneando. A veces se quedaba mirándolo por varios minutos, sin moverse. Solo para protegerlo. Solo si alguien vuelve a tocarlo, solo si vuelve a pasar. Ese mantra se repetía mientras comía, mientras caminaba, mientras respiraba. Un sábado, al volver de comprar dulces con Chris, pasaron frente a una tienda de mascotas. En la vitrina había 3 gatitos dormidos alrededor de un pequeño cojín y uno despierto, solitario, con el pelaje negro y los ojos grandes como 2 botones mojados. Nina se quedó clavada frente a la ventana. ¿Te gusta?, preguntó Chris, sin entender la expresión de su hermana. Ella no contestó. Se agachó hasta quedar a la altura del cristal y apoyó la frente contra él, observando al gatito como si estuviera viendo algo sagrado. Precioso. ¿Deseas tanto que alguien te abrace y mime? El gatito inclinó la cabeza. Suave, frágil. Sus garras diminutas apenas asomaban al apoyarse en la manta. Nina sonrió de forma casi maternal. Aunque, detrás de esa sonrisa, una idea se encendió como un fósforo. Garras. Su mente reprodujo el día del ataque. Pero no como había ocurrido sino como ella quería recordarlo. Sus uñas ya no eran uñas. Eran garras oscuras, brillantes, dulces como la mirada del gatito. La piel del hombre, en su recuerdo, se abría como tela suave. El grito del agresor se mezclaba con un sonido infantil, como un maullido. La sangre caía en forma de gotitas rosadas, brillantes, casi como diamantina. El recuerdo seguía siendo violento, sí, pero ahora también era bonito. Como una ilustración en un cuaderno de secundaria. La escena cambió de golpe. El sujeto al que dejó tuerto estaba frente a ella, en un pasillo vacío. Su cabeza, rapada al estilo militar, parecía un lienzo preparado. Nina imaginó pasar el cúter desde su frente hasta la nuca, una línea limpia, precisa. La sangre bajaría en un hilo delgado, como si él también llorara, pero desde adentro. La saliva, su respiración rota, eso también tenía una belleza extraña. Algo se movió frente a ella. El gatito negro. La estaba mirando. Nina parpadeó. Se enderezó despacio y volvió a su voz dulce.
Chris la jaló suavemente de la manga, expresándole haberse asustado por su extraño actuar. Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía hecha para tranquilizarlo y que solo lograba tensar el aire. Le dijo que todo estaba bien, pero no lo estaba. Esa noche, Nina abrió su cuaderno. No para dibujar fanarts ni para escribir creepypastas, sino para planear. Página 1. Nombre del atacante tuerto. Página 2. Horarios de salida y lugares que frecuenta. Página 3. Lugares donde se quedaba solo. Página 4. Objetos que necesitaría. Su cúter. Su cuchillo de cocina. Guantes. Una cinta adhesiva. Y algo más. Una caja de maquillaje. No como la de Jeff. No un calco, sino colores de la estética Sene. Sombras rosas, delineador negro, glitter. Quería verse fuerte. Quería verse linda. Quería verse como la niña que el espejo le había mostrado. La última página tenía un título en letras grandes, escritas con plumones de colores. Terminar el trabajo. Debajo, un corazón mal dibujado. Y al lado del corazón, como si fuera un recordatorio celestial. Por Chris. Eran las 7 de la tarde de un sábado nublado. Apenas comenzaba a anochecer. Habían pasado ya 2 meses desde el incidente, y las fantasías de la joven no cesaban. Sus padres empezaron a notar una desconexión con la realidad, distinta incluso de la habitual relacionada con sus hobbies. No era solo anime, música o internet. Había algo más profundo, más ausente. Decidieron prestarle mayor atención, intentar orientarla hacia una vida social más sana. Nina aprovechó esa vigilancia. Mencionó que quería ir sola a una tienda de artículos otaku. Sus padres aceptaron, aunque con una preocupación persistente que no lograban sacudirse desde lo ocurrido semanas atrás. Durante todo ese tiempo, Nina había estado observando a los asaltantes. La zona donde fue atacada junto a su hermano seguía siendo habitual para la pandilla. Los estudiaba. Sus rutas. Sus hábitos. Esperó a que se separaran. Su primer objetivo tenía nombre: Chester. Siempre se dirigía bajo el puente, junto al arroyo seco, para drogarse y pasar el tiempo. Era perfecto. El lugar casi no era transitado y conectaba con los túneles de desagüe de la ciudad. Volviendo al presente, Nina salió de casa con una sudadera morada. Llevaba el cabello recogido en una coleta, adornada con un gran moño rojo, y una pequeña mochila donde guardaba la diamantina. En el bolsillo de la sudadera escondía su cúter. El cuchillo de cocina era más difícil de ocultar, así que permanecía dentro de la mochila. Chester estaba bajo el puente. La noche comenzaba a caer mientras fumaba de un bon grande, el humo mezclándose con la humedad del lugar. Nina se colocó una bolsa negra sobre la cabeza, luego unos guantes de plástico. Después, un cubrebocas negro. Finalmente, respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Nerviosismo y emoción en partes iguales. Tras una calada profunda, Chester distinguió una sombra al fondo de uno de los túneles. Sus sentidos se activaron de inmediato. El mal viaje comenzó. Se quedó paralizado. Nina suspiró antes de desfundar el cúter y correr hacia él. Chester logró esquivarla y le propinó una patada, lo suficientemente fuerte como para tirarla al suelo, y luego huyó. Nina sintió cómo la frustración le explotaba por dentro. Hizo un berrinche, un gesto infantil e inútil. La realidad la había golpeado de frente. Aún así, no se rindió. Comenzó a perseguirlo hasta verlo internarse en un túnel. Ella sabía cómo llegar por otro acceso. El sonido ahí dentro era húmedo y vacío. Chester miraba a todos lados, buscando a la mujer sombra. Los efectos de la droga desataban el caos en su mente. Más siluetas, más movimientos inexistentes. Sin saberlo, Nina se camuflaba entre ellas. El primer tajo llegó por la espalda. El cúter se quebró ante la presión de la carne. Chester seguía luchando por su vida. Cayó al suelo tras una patada de Nina en la pierna derecha. Ella se abalanzó sobre él y comenzó a azotar su cabeza contra un charco de agua estancada, intentando ahogarlo. Chester era más fuerte. Logró quitársela de encima y estrelló a Nina contra la pared del túnel. Estaba perdida. Su última opción fue atacar sus ojos con las uñas. Destrozó el único que aún funcionaba. Eso le dio tiempo. Sacó el cuchillo de la mochila y se lanzó sobre él. Apuñaló sus manos. Luego sus piernas. Finalmente, lo tomó por la cabeza y comenzó a cortarle la frente. Aún se movía lo suficiente como para ser un problema. Lo apuñaló por la espalda. Fue difícil. El cuchillo de cocina no entraba ni salía con facilidad, provocando un dolor prolongado, torpe, hecho de cortes incompletos. Al final, Nina clavó el cuchillo detrás de su cuello. Ahí terminó todo. Se quedó inmóvil. No estaba satisfecha. No todavía. Estaba aterrada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Se quitó el equipo de protección, ya roto, y lo envolvió en una bolsa de basura. Al cuerpo lo cubrió con diamantina rosada y lo arrastró hasta la presa cercana a los túneles de alcantarillado. Esa misma noche, antes de volver a casa, quemó las pertenencias del difunto en una fogata improvisada. La escena la había marcado, pero ya no estaba asustada. Durmió junto a su hermanito con una sonrisa de orgullo. Mientras tanto, sus padres, al verla llegar a casa, no pudieron evitar sentir que algo estaba profundamente mal. Chris se durmió rápido. Su mano aún apretaba la mía, como si el miedo de la tarde no se hubiera ido del todo. Pobre, él no sabe que el monstruo que nos atacó en ese callejón ya no puede hacernos nada. Todavía me tiemblan las manos. Al principio, cuando el cuchillo se dio, sentí náuseas. El olor a hierro es más fuerte de lo que dicen en los foros. Pero ahora, aquí en la oscuridad, viendo el póster de mi anime favorito despegarse de la pared, me siento extrañamente ligera. Limpia. Como si hubiera lavado una mancha que llevaba años en mi ropa. Mañana tendré que fingir que sigo siendo la misma Nina que se queja de las tareas y colecciona pines de Hello Kitty. Pero mientras miro a Chris dormir, solo puedo pensar en una cosa. Él se veía tan pequeño cuando murió. Y yo me sentí tan grande.